Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El mismo Jesús que en los evangelios aparece diciendo que hay que amarse los unos a los otros, que hay que perdonar a los enemigos, es el mismo Jesús que en el relato que se escucha hoy en la misa aparece reprochando a las ciudades. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, y las compara con dos ciudades de la antigüedad, Tiro y Sidón, dos ciudades fenicias que junto con Sodoma y Gomorra eran célebres, tristemente célebres por sus vicios. Eran ejemplos clásicos entre los judíos para referirse al castigo de Dios, como aparece en los profetas, como en Ezequiel o en Isaías. Y nuestro Señor resalta, aludiendo a esas ciudades, la ingratitud de las personas que han podido conocerle. El mismo Jesús que habló del amor a los enemigos y que habló de poner en práctica el doble precepto de la caridad, es el mismo que no ahorra palabras fuertes para denunciar la incredulidad, el pecado, la doblez. Es el mismo Jesús que llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Es el mismo que dijo que había que entrar por la puerta angosta. De ahí que la sabiduría cristiana, resumiendo la actitud de Cristo, forjó esa especie de refrán cuando dice que hay que tener misericordia del pecador, pero no del pecado, que hay que denunciar el pecado, pero tener compasión con el pecador. Denunciar el pecado. De muchas maneras se podía haber opuesto nuestro Señor al mal que hay en el mundo o que había en su generación, pero eligió uno, eligió el camino de su palabra. Él, que es la palabra hecha carne, eligió el camino de la palabra, haciéndose profeta y aceptando que le llamasen de esa manera. Eligió, el camino de la palabra para denunciar los males en el mundo y las injusticias. El camino de la palabra y de los milagros fueron como sus dos armas o sus dos brazos con los que se acreditó ante los hombres como siervo de Dios, como enviado de Dios. Con razón el Concilio Vaticano II, cuando presenta a Jesús, lo presenta como aquel que revela el misterio de Dios con sus gestos y sus palabras, con sus acciones y con su predicación, con sus milagros y con todas estas frases, predicaciones, parábolas, enseñanzas. Y en esta ocasión, Jesús, que ha estado visitando las poblaciones de los judíos, que ha estado predicando esa palabra, les dice esta comparación que es tan fuerte y tan radical, ¿no? Corazaín y Betsaidas, que eran dos ciudades florecientes que estaban en las orillas del lago de Genesaret, no lejos de Cafarnaún, donde había predicado Jesús, y eran ciudades de judíos. Este mismo pasaje lo recoge también San Lucas, y son una lamentación. San Mateo acentúa este tono de reproche. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque lo grave, decía San Juan Crisóstomo, no es caer, sino después de caídos, quedarnos tendidos y no querernos levantar.
Lo grave es obstinarse en el mal, entregarse a la desidia. Estas dos ciudades vivían como anestesiadas, porque eran ciudades limítrofes, y digo que vivían como anestesiadas, porque eran ciudades que estaban muy expuestas a las costumbres de los paganos, en aras de una apertura, un poco forzados por las circunstancias, el comercio, la necesidad de intercambiar bienes con sus vecinos y desde luego que acogerlos en hospitalidad. Digo, en aras de esa práctica se habían dejado contaminar por la mentalidad pagana. Aunque eran judíos, en realidad deseaban más complacer a los extranjeros, a los paganos. Nosotros hablaríamos ahora del mundo secular o de la secularización, que actualmente se utiliza esta palabra, pero ha existido siempre de una manera u otra en distintas versiones. El pueblo judío la padeció y la ha padecido a lo largo de su historia. Adoptar costumbres que son políticamente correctas o están socialmente legitimadas en aras o con el pretexto de que pues así lo piensa todo mundo, que esto es lo que está aceptado, que si no lo haces serás excluido del concierto de las naciones o de tu grupo social. Y contaminar, por decirlo así, el Evangelio, contaminar la palabra de Dios, la vida religiosa, la vida cristiana o en aquel entonces la vida judía, con acciones que desdicen totalmente de la moral cristiana, de la moral evangélica, de la moral divina, de la moral revelada. Y Jesús se lamenta, porque, curiosamente, entre todos esos paganos, cuando Dios, a través de sus profetas o taumaturgos, había realizado milagros o había llevado a cabo, así que campañas de predicación, como la hizo el profeta Elías o como la hizo el profeta Eliseo, que fueron profetas que predicaron en zonas de paganos, o como le tocó a Jeremías o Ezequiel, aquellas gentes terminaban convirtiéndose, quizá no en bloque, pero se aprecia ahí en la Escritura el respeto que sienten los paganos por la coherencia de vida de un buen judío, mientras que estas ciudades se avergüenzan de ser judíos y de poner en práctica su judaísmo moral. No me refiero al judaísmo folclórico, sino al judaísmo moral, al cumplir los mandamientos divinos. De eso se lamenta nuestro Señor. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¿Crees que serás elevado hasta el cielo? Pues no, caerás. Y el Señor les reprocha que muchas de estas ciudades de la antigüedad que eran paganas se convirtieron. Se convirtieron porque vieron señales y porque escucharon la predicación. También en nuestros tiempos Dios sigue haciendo milagros. Hay acciones que son portentosas, que son llamativas. A veces la presencia de la Virgen, sus apariciones, también milagros atestiguados en el día a día de la gente, de curaciones, sanaciones, gente que tiene experiencias de fe y luego da su testimonio. Son pequeños milagros o grandes milagros. El testimonio de los mártires, y nosotros los vemos, salen a veces en las noticias, y la sociedad pareciera que los acoge o que mira estas cosas como algo más de lo que es curioso y simpático. Nuestro Señor eligió el camino de la predicación para enfrentarse al mal. Eligió el camino de la palabra para denunciar el pecado, pero tuvo gestos de compasión para el pecador, y a la vez sus palabras de denuncia fueran fuertes. De ahí que el cristianismo ha estado siempre como en esta doble encrucijada, en este doble dilema, ¿no?
de tener que transmitir a la vez con claridad y firmeza las exigencias del Evangelio y mostrar unos gestos, una apertura, una manera de ser que denote compasión y misericordia. Pero no hay que confundir la misericordia o los gestos de amabilidad y de cortesía con una complicidad con el mal. Qué difícil, pero con razón les dijo nuestro Señor a sus apóstoles que confiaran en el don del Espíritu Santo y que no tenían que preocuparse de lo que iban a decir, que ya se les darían las palabras necesarias. También hemos de invocar al Espíritu Santo para pedir esas palabras con las cuales denunciar el mal, pidiendo no la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.